acerca de las responsabilidades que tienen los directores, apoderados, posiciones similar y o accionistas de una persona jurídica de conformidad con lo establecido dentro de la normativa propiamente, pues, en cuanto a el acuerdo JD 02-2022, que establece las directrices y los lineamientos para orientar a los profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, actividades que están previamente descritas dentro del artículo 40 de Ley 124 del 2020 y también está dentro del acuerdo JD 02-2022. ¿No? Aquí, pues, es importante que tengamos en cuenta algunos de los objetivos, que es siempre tratar de sensibilizar a los sujetos obligados en cuanto, pues, a los riesgos a los cuales puedan verse inmersos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también, pues, orientarlos en la identificación, comprensión y evaluación de estos riesgos y alertarlos, pues, sobre las posibles situaciones relacionadas tanto con blanqueo de capitales como con el financiamiento del terrorismo. Para este sector de profesionales, donde se incluyen abogados, contadores públicos autorizados, ¿no? Quienes realicen, ya sea en nombre de un cliente o por un cliente, algunas de las actividades que están descritas dentro del artículo 40 de Ley 124 del 7 de enero del 2020, ¿no? Es importante también dentro de este sector se incluyen a los notarios. Tenemos que dentro de la normativa que está rigiendo particularmente para este sector, en primer lugar está la Ley 23 del 27 de abril del 2015, ley que adopta medidas en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley hoy día está debidamente reglamentada bajo el Decreto Ejecutivo número 35 de 6 de septiembre del 2022. También está la Ley 124 del 7 de enero del 2020. Esta es la ley que nos crea como Superintendencia de Sujetos No Financieros y se establece el marco regulatorio de la misma. De igual modo, para el sector particularmente de abogados, quienes presten servicio a su vez también como agente residente, está la Ley 129 del 17 de marzo del 2020, ley que establece el registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas constituidas o establecidas dentro de la República de Panamá, la cual está reglamentada bajo el Decreto Ejecutivo número 13 de enero del 2022. Y por último, pues está el acuerdo JD 02-2022, que establece pues las directrices y los lineamientos con relación a los abogados y contadores públicos autorizados, quienes en las actividades que realicen, ya sea en nombre de un cliente o por un cliente, pues los constituyen como un sujeto obligado no financiero. Tenemos pues que es importante atender todo lo que está establecido dentro de las evaluaciones de riesgos, ¿no? El propósito de todas estas evaluaciones de riesgos, sobre todo las de riesgos de personas jurídicas y fideicomisos, es importante que se logre identificar cuáles son los riesgos del blanqueo de capitales asociados tanto a las estructuras jurídicas como a las personas jurídicas. Evaluar
el logro del entendimiento apropiado de estos riesgos por las autoridades competentes, ¿no?, dentro de este sector no financiero, así como también mitigar para que en base a un enfoque basado en riesgo, pues se apliquen los controles pertinentes y no se permita pues que se utilice alguno de estos vehículos corporativos para realizar delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos pues de igual modo, es importante controlar, es decir, aplicar reforzamientos, ¿no? Para que los servicios corporativos, especialmente, pues, estas personas jurídicas o estructuras jurídicas, pues, puedan ser utilizadas y se entienda que todo lo pertinente, pues también a lograr a identificar quién es el o los beneficiarios finales. Y por último, pues monitorear la importancia del rol de los directores de las personas jurídicas en la ejecución del monitoreo continuo de la actividad de estas estructuras jurídicas o personas jurídicas, ¿no?, entre otros. Tenemos pues que siempre es importante resaltar que todas las supervisiones que realiza la Superintendencia de Sujetos No Financieros están bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual lo establece la recomendación número 1 que hace el GAF. Es importante pues que en base al enfoque basado en riesgo, que no es más que una forma de hacer o de realizar algún tipo de actividades, las mismas pues deben estar orientadas a identificar, a verificar, a medir y a mitigar los riesgos asociados a las actividades que ustedes puedan estar realizando o a los servicios y productos que ustedes brinden. De igual modo, pues, como es sabido, el riesgo cero no existe, por ende, pues, todas las empresas, todas las actividades siempre tienen una cierta cantidad o niveles de riesgos, los cuales debemos nosotros hacer una identificación adecuada, debemos aplicar los controles para mitigar estos riesgos, ¿no? Establecer procesos, procedimientos, a efecto, pues, de que el riesgo identificable sea un tanto aceptable, propio pues de la actividad que se esté realizando o que se esté brindando, y así pues ustedes puedan tener una mejor forma de poder comercializar sus productos, sus servicios que ustedes ofrezcan. En atención a ello, pues es importante siempre atender a los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los clientes, los productos y los servicios, los canales de distribución, comercialización, la ubicación geográfica, ¿no? Y en base a ello, pues una vez que ustedes hayan identificado estos riesgos, asimismo aplicar las adecuadas debidas diligencias. Perdón, dice que solo se está viendo una diapositiva. Me indican si por favor ya se está viendo las otras. Aquí están las de los objetivos que ya los indiqué. Las normas que rigen para este sector no financiero. Los propósitos. Permítame entonces, ok, voy a volver a compartir, voy a volver a compartir la presentación.
Ahora ya sí se está viendo. Gracias. Ahora sí se está viendo la presentación. Como les había indicado, pues están las normativas propias para este sector no financiero y así como también, pues, específicamente para el sector de profesionales, ya sea abogados, contadores públicos autorizados y notarios, ¿no? Habíamos indicado que en principio está la ley 129, perdón, la ley 23 del 27 de abril del 2015, es la que adopta medidas en materia de prevención. También habíamos dicho que está reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 35. Tenemos la ley 124, la ley 129 del 2020. Esto pues en caso de que también se brinde el servicio como agente residente. Tenemos dentro de la ley 129, que es la que establece el sistema privado y único de registros de beneficiarios finales de personas jurídicas, está reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 13 del 2022 y está el acuerdo JD 02-2022. Habíamos también mencionado los propósitos de la evaluación de riesgos de personas jurídicas y fideicomiso. Habíamos indicado que era importante identificar cuáles son los riesgos asociados a las personas jurídicas o a las estructuras jurídicas que se vean pues, inmersas en este tipo de actividades, evaluar cuáles son los logros o los entendimientos o las identificaciones de los riesgos, mitigar los mismos, es decir, establecer controles pertinentes, así pues controlar, en este sentido, pues reforzar el control del funcionamiento de los servicios corporativos, especialmente pues a la calidad de la información sobre el beneficiario final. También aplicar o monitorear la importancia del rol de los directores de personas jurídicas en la ejecución del monitoreo continuo de la actividad de la persona jurídica o de la estructura jurídica. Habíamos indicado también la importancia de que se conozca un enfoque basado en riesgo, puesto que la superintendencia de sujetos no financieros, al momento de realizar las supervisiones, todas las hace bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual pues lo establece la recomendación número 1 que hace el GAF. Habíamos indicado que para ello hay que tener en cuenta estos factores de riesgo, como por ejemplo clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, así como también la ubicación geográfica. Y estamos justo en este punto para hablarles acerca de lo que está establecido en cuanto a la evaluación de riesgo. Y para ello, pues, es importante atender a los factores de riesgos, ¿no? Como ya les acabo de mencionar, cuáles son estos factores de riesgo, las evaluaciones también nacional de riesgo, los informes de riesgo de formas sectoriales, información que emite la Superintendencia de Sujetos No Financieros o cualquier otra autoridad competente. Y también es importante pues que se pueda atender a artículos de prensa o hechos noticiosos, información pues que se obtiene de fuentes abiertas o públicas. Para ello, en atención pues a lo establecido, es importante que se revise por lo menos una vez al año todas estas evaluaciones de riesgo, ya que al momento en que se le realice algún tipo de supervisión,
pues la superintendencia podrá requerir revisar la evaluación de riesgo, un manual de prevención, ¿no? Entre otros. Tenemos, por otro lado, la importancia de aplicar los mitigadores de riesgo. Para ello, pues, se ha establecido dentro del decreto ejecutivo 35, dentro de estos mitigadores, que se contemple siempre pues un diseño de metodología con un enfoque basado en riesgo y a su vez pues la importancia de que también se pueda contar con una matriz de riesgo, la cual pues allí se deben establecer de una forma segmentada los parámetros para que se les pueda indicar cuáles son de riesgo alto, cuáles son de riesgo medio y cuáles son de riesgo bajo. Recuerden que en atención pues a la identificación de los riesgos, asimismo hay que aplicar las debidas diligencias. A mayor riesgo, debida diligencia ampliada o reforzada; a menor riesgo, una debida diligencia básica o simplificada. Las debidas diligencias para este sector de profesionales, pues, se aplican tanto para clientes como para beneficiarios finales. La importancia de tener un manual de prevención. Este manual siempre debe estar actualizado, contar con herramientas tecnológicas que son las que van a agregar efectividad en materia de prevención de estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales. También la importancia de las capacitaciones continuas. Para los directores, ¿no? Se ha establecido que se debe contar como mínimo con 8 horas anuales, pues entonces de allí la importancia de que también nosotros, como superintendencia de sujetos no financieros, pues tratamos de dictar capacitaciones hacia los directores nominales. Y por último, está la designación de una persona responsable, llámese persona enlace, tal cual lo establece el artículo 12 de Ley 23, que fue modificado, o su equivalente, que también puede ser un oficial de cumplimiento. Lo importante es que cuente con esta persona, quien, pues, entre otras responsabilidades, tiene la de realizar los reportes respectivos ante la UAF. Se señala que, pues, debe adoptarse como una práctica responsable, ¿no? Donde se debe de realizar de una forma periódica, un poco más continua, evaluaciones independientes, ya sean por auditores externos o cualquier especialista independiente que tenga experiencia en materia de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con relación ya, pues, para ir adentrando propiamente al tema de directores nominales, pues como es sabido, nuestra legislación establece pues que la designación hacia los directores, ¿no? Los directores nominales son pues aquellos directores, propiamente como lo dice también la palabra, valga la redundancia, que nombran los abogados para representar a un cliente. Cada una de estas sociedades, personas jurídicas o estructuras jurídicas, pues, de conformidad con lo establecido en la normativa, debe contener 3 directores, los cuales pues deben estar inscritos o registrados en el registro público de Panamá, pues si bien es cierto, los directores tienen funciones un tanto pasivas por naturaleza, pues también tienen facultades que se les asignan dentro de algún poder para administrar o dirigir una empresa, gestionar actividades, abrir y operar cuentas bancarias, también de firmar contratos,
etcétera. Es decir, que se le puede dar facultades un tanto amplias hacia los directores, ya sea de una estructura jurídica o de una persona jurídica, pues, y también tener una firma autorizada para aperturar cuentas o administrar cuentas corporativas. Los directores o director nominales, ¿no? También pues se pueden conocer como intermediarios legalmente autorizados para representar al negocio o a las empresas o a una persona jurídica o estructura jurídica en transacciones y operaciones que el dueño no desea realizar de una forma personal. De allí, pues, a lo mejor también allí se ha establecido que el carácter, pues, de que los directores nominales nos arrojen un riesgo un poco alto con relación, pues, a los servicios que pueden estar brindando. Los directores nominales, como ya les indiqué, pues, son intermediarios que pueden realizar múltiples funciones o facultades en nombre, pues, del cliente de estas personas jurídicas o estructuras jurídicas. Se han establecido dentro del acuerdo JD 02-2022 mitigantes para prevenir el mal uso de la actuación o arreglo para que una persona actúe como director, apoderado o una posición similar y o accionista de una persona jurídica. Para ello, pues, deberán adoptar medidas efectivas que permitan una adecuada comprensión del motivo por el cual el servicio es requerido y verificar el legítimo propósito para prevenir el mal uso de estos servicios. También es importante las adopciones o las aplicaciones de medidas de debida diligencia, las cuales siempre deben mantenerse actualizada y resguardada la información. También las suscripciones de acuerdos, contratos, formularios o similares con sus clientes a fin de identificar a la persona jurídica que requiere el servicio y definir entonces el alcance de estos servicios y las obligaciones que asume cada una de las partes, ¿no? Si bien es cierto, pues también se puede por parte de los contadores públicos autorizados, pues solicitar el servicio para que una persona actúe como director, apoderado o accionista, ¿no? De una persona jurídica o estructura jurídica. Y dentro de los mitigantes, pues también está plasmado las capacitaciones por lo menos 8 horas al año. Tenemos que la Superintendencia de Sujetos No Financieros puede allí solicitar información. Información que debe ser suministrada siempre anualmente mediante una declaración jurada que contemple pues la información que allí se está requiriendo, como por ejemplo dentro de eso el nombre, los datos de las personas jurídicas, el nombre completo de aquella persona o persona que está solicitando el uso, ¿no? Como por ejemplo, nombre, número de identidad, ya sea cédula o pasaporte, ¿no? Ocupación, domicilio de quienes hayan sido designados por el abogado o el contador público autorizado para actuar como director, apoderado o una posición similar y o accionista de una persona jurídica, así como también entonces de la persona jurídica que haya requerido el servicio. También es importante que se cuente
con información acerca de el nombre y los datos registrados de estas personas jurídicas a las cuales ya sea el abogado o el contador público autorizado ha brindado el servicio en el periodo correspondiente, es decir, durante el año, ¿no? También deberá dejarse constancia de las renuncias a los cargos designados dentro de este periodo correspondiente, es decir, dentro del año, y así como cualquier otra información adicional que sea requerida en relación con la prestación del servicio de actuación o arreglo como director, apoderado o una posición similar y o accionista de una persona jurídica. Recuerden que la declaración jurada debe presentarse dentro de los 15 primeros días calendarios del mes de julio. Para este año se hizo una extensión, la cual pues ya vencerá la próxima semana, ¿no? Está fijada hasta el día 15 de agosto, en la cual pues debe ser enviada toda la información que se requiere. También, pues, a requerimiento de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, en virtud de la disposición establecida dentro de la Ley 129 de 2020, ¿no? Allí los abogados que presten los servicios y actividades propias del agente residente de personas jurídicas deberán proveer dentro del sistema privado y único de registros de beneficiarios finales de personas jurídicas todos los datos contenidos en la declaración jurada para aquellas personas jurídicas a quienes se les preste también los servicios de actuación o arreglo para que una persona actúe como director, apoderado y o una posición accionista o una posición similar, ¿no? Es importante tener presente pues que ya está para la próxima semana vencer el plazo para la presentación de estas personas jurídicas, perdón, la declaración jurada de estas personas jurídicas o estructuras jurídicas. En cuanto al acceso de la documentación, ¿no? Que sirva de sustento en la adopción de medidas efectivas para estas declaraciones, ¿no?, anuales, es importante allí pues tener presente o contemplar que deberán mantenerse dentro de los archivos toda la documentación adecuada, debe estar actualizada, donde se sustenten las medidas que han sido adoptadas para la prevención del mal uso de o actuación o arreglo para que una persona actúe o preste sus servicios como director, apoderado y o posición similar o accionista de esta persona jurídica. Aquí también, pues, dentro del acuerdo JD 02 se incluye, pues, que se debe mantener copia de la evaluación de riesgos, de las debidas diligencias ampliadas o reforzadas. También, pues, que se le apliquen tanto a los clientes como a las personas jurídicas a quienes se les brinden o se les presten estos servicios, todas siempre, pues, bajo un enfoque basado en riesgo. Por eso es que al inicio hicimos como un preámbulo sobre lo de todo lo pertinente a un enfoque basado en riesgo, que se hayan, pues, aplicado a los directores, apoderados y oposición similar o accionista de estas personas jurídicas, copia de los acuerdos, contratos, actas, formularios, ¿no? Que se hayan suscrito entre los clientes a los cuales pues hayan requerido este servicio de director, apoderado o accionista de estas personas jurídicas,
Copia también, allí se señala dentro del acuerdo, copia del documento de aceptación expresa de quienes hayan sido nombrados como director, apoderados, accionistas o posición similar de una persona jurídica a quienes se les preste estos servicios. También pues se deberá dejar constancia del conocimiento de que poseen estos directores, apoderados, ¿no? Sobre el propósito de la constitución, la naturaleza del negocio y las actividades que se van a realizar, que va a realizar la persona jurídica para la cual pues ellos están actuando, prestando sus servicios como directores, apoderados y o posición similar o accionista. Eso hay que tenerlo también allí presente. También pues se establece que se debe también pues dejar constancia de todas aquellas personas naturales a las cuales se le estaría requiriendo estos servicios, ya sea de una forma directa o indirecta, también pues se debe dejar constancia de la misma. Dejar constancia de los nombres, de todo lo que son los datos registrales. Disculpe que estaba viendo el chat que salió. Dejar constancia de los nombres y datos registrales de estas personas jurídicas a las cuales pues el abogado o el contador público autorizado les haya brindado este servicio dentro del periodo correspondiente, ¿no? Y cualquier otro tipo de información adicional pues que les sea requerida por parte de la superintendencia en relación con la prestación del servicio que se ha brindado, ya sea como director, apoderado y o posición similar y o accionista de estas personas jurídicas. Como les indiqué, ya está por vencerse la fecha o el periodo establecido para presentar la declaración jurada. Pues para ello también es importante atender a lo que establece el acuerdo JD 02-2022 de que haya que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, ¿no? Como por ejemplo a los clientes donde se requieran manejos de altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, clientes que requieran el servicio, ¿no? Como director, apoderados y o accionista, perdón, o posición similar o accionista de una persona jurídica, clientes o beneficiarios finales PEP, o clientes que procedan de países listados de alto riesgo o que de conformidad con la evaluación nacional de riesgo, pues arrojen riesgos altos, entonces también habrá que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Como ya les indiqué, también todo pues deben hacerse bajo un enfoque basado en riesgo. Por otro lado, pues los sujetos obligados deberán adoptar medidas en cuanto a las aplicaciones de las debidas diligencias cuando se establezcan relaciones contractuales, profesionales o de negocios con los clientes, realicen transacciones por encima del umbral, es decir, de 10.000 balboas a más, o cuando se realicen transacciones ocasionales mediante transferencias electrónicas, o también pues en cuanto a las operaciones inusuales que puedan estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante que en base también a las solicitudes que
puedan requerir, ¿no?, el tema de las capacitaciones. Los directores nominales deben estar capacitados por lo menos con 8 horas, ¿no? O aquellas personas que vayan a prestar este servicio se vayan a designar ya sea como directores, apoderados y o posición similar o accionista de una persona jurídica para que conozcan cuáles van a ser sus responsabilidades derivadas del régimen de prevención en ejercicio pues de las funciones o de el servicio que se va a brindar, ¿no? También pues es importante que se tenga siempre actualizada la información que está contenida dentro de cada uno de los expedientes. Recuerden que se debe resguardar también esta información por el periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha en que esta persona jurídica, ya sea que se disuelva o que deje de existir, ¿no? Que se dejen de prestar efectivamente estos servicios de directores, apoderados o accionistas dentro de estas personas jurídicas. Aquí también, pues, se puede aplicar el tema del resguardo de la información. Por otro lado, pues también es importante que tanto los abogados como contadores públicos autorizados que realicen algunas de las actividades descritas dentro del artículo 40 de Ley 124, allí pues apliquen el conocimiento de la naturaleza del negocio de sus clientes. Esto debe establecerse previo a la relación contractual, profesional o de negocio, ¿no? Allí se establece en el acuerdo que se deberán adoptar medidas dirigidas pues para conocer cuál es la naturaleza del negocio del cliente. Aquí se debe también saber o conocer la procedencia de sus fondos, ya sea si es a nivel nacional o si es a nivel local, y en virtud de ello, pues, de los riesgos que estos puedan indicarles, asimismo también entonces solicitar información sobre los perfiles financieros y o transaccionales. Recuerden que para ello, pues, el acuerdo JD 02-2022, al igual que en el decreto 35, se ha establecido, pues, que en atención a los niveles de riesgo, asimismo se podrá requerir información acerca de los perfiles financieros y transaccionales. Para ello, dentro de las debidas diligencias, también es importante identificar y verificar la información, tanto de cliente como de beneficiario final, y así pues entender cuando corresponda obtener información sobre pues sus perfiles financieros y transaccionales. Esto es en atención a los riesgos. Es importante conocer la naturaleza del negocio y darle un seguimiento continuado a la relación de negocio, tal cual pues a raíz de la modificación de la ley 254 del 2021, es importante llegar pues también a conocer toda esta información con relación a los clientes. Y ya pues para ir finalizando, porque como es un tema bastante breve y es un webinar, pues no podemos dejar de lado y de mencionar las sanciones. Sanciones pues que están plasmadas tanto dentro del decreto ejecutivo 35 del 2022, así como también en el acuerdo JD 01-2022, ¿no? Las sanciones pueden ser de carácter financieras o pecuniarias, así como también de carácter administrativas o disciplinarias.
Las multas, si es de carácter financiera, oscilan desde 5.000 hasta 5 millones de dólares. Las mismas se imponen en base a criterios establecidos tanto en el decreto como en el acuerdo JD 01, criterios pues que hay que atender, como por ejemplo en atención a la gravedad de la falta, al grado de reincidencia, a la magnitud del daño, al tamaño del sujeto obligado no financiero. Y dentro de las administrativas y disciplinarias, pues aquí se podría solicitar la cancelación, retiro, remociones de licencia, y para el caso de los profesionales, pues se podría solicitar a que se le suspenda la idoneidad o para que se le suspenda ejercer la profesión por determinado periodo. Es importante que a todos aquellos que brinden estos servicios y también hacia los directores apoderados y oposición similar o accionista, pues sepan la importancia de la prevención de estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, pues, en el acuerdo se ha contemplado que todo aquel que vaya a brindar este servicio o quienes vayan a prestar también estos servicios o vayan a fungir como tales, pues, conozcan que hay una normativa en materia de prevención, sobre todo, pues, relacionados con estos delitos, cuáles son los delitos precedentes al blanqueo de capitales, qué es el delito de blanqueo de capitales, cómo puede afectar que la prestación de alguno de estos servicios allí se pueda, ya sea de manera directa o indirecta, pues facilitar algunos de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Con esto, pues culminamos este webinar.